De mayo de 2014, la segunda cuestión. Nos dice que determinemos el valor de la fuerza total resultante de la suma de estas tres fuerzas. Nos dan aquí F1, F2 y F3. Y nos dicen en el apartado A que lo calculemos de forma vectorial. Entonces, vamos a utilizar cómo se descompone en sus componentes un vector. Cualquier vector podemos decir que va a tener de componente x su módulo multiplicado por el coseno del ángulo que forma y de componente y el módulo multiplicado por el seno del ángulo que forma. Ahora, este ángulo que forma tiene que ser medido respecto a la horizontal, respecto al eje x positivo y en sentido antihorario, o sea, a izquierda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estos ángulos que nos han dado, porque nos dan los módulos de los tres y nos dan los ángulos, pero nos lo dan respecto a la horizontal, respecto a la velocidad, nos lo dan de palabra y no nos lo dan con el criterio que tenemos que usar. Entonces, el primer paso es calcular esos ángulos. El ángulo de la primera es muy facilito, como este medido desde el eje x positivo en antihorario son 50 grados, pues serían 50 grados. Ahora fijaos de la tercera, del segundo que lo tenemos aquí, sería 90 grados más 90 grados más 90 grados más 60 grados. O sea que alfa sub 2 sería 90 grados multiplicado por 3 más 60 grados, que nos sale 330 grados. Y ahora el ángulo que forma la tercera, pues fácil, son 180 grados. Pues vamos a calcular en forma vectorial estas tres fuerzas. La primera fuerza, pues como hemos dicho, será módulo de la primera fuerza, o sea 40 por coseno de 50 grados, esa será la componente x, y la componente y módulo por seno de 50 grados, ¿vale? Y utilizando este criterio ya los signos no se los tenemos que dar, la calculadora ya no los da con los signos correctos. Entonces 40 por coseno de 50 sale 25,71 de componente x, y 40 por seno de 50, cuidado de poner, hay que poner la calculadora en deg, sale 30,64, ¿vale? Pues esto sería en forma vectorial el primero. Y ahora, para comprobar que no nos estamos equivocando, fijaos que sale el componente x positiva y componente y positiva. F1 efectivamente tiene la componente y positiva y la x también positiva. Pues vamos a hacer lo mismo con la segunda fuerza. Será módulo, nos dicen que es 50 por el coseno del ángulo, coseno de 330. Eso será la componente x, y módulo por seno de 330 componente y. Pues eso nos sale 43,3 de componente x y menos 25 de componente y. Y lo mismo en newton porque es una fuerza. Y la tercera fuerza, pues lo mismo en módulo 63,37 por el coseno de 180, que sabemos que vale menos 1, pero aún así lo vamos a hacer con la calculadora, y de componente y módulo por el seno de 180, que sabemos que vale 0. Pues esto vale, pues efectivamente 63,37 menos 63,37 de componente x y 0 de componente y, newton. Y ahora podemos decir que la fuerza total va a ser sumar el primer vector más el segundo vector más el segundo vector. Entonces va a tener de componente x, pues la suma de las componentes x, 25,71 más 73,3 menos 63,37, que sale 5,64 de componente x. Y ahora de componente y lo mismo, la suma de las componentes y sería 30,64 menos 25, que sale 5,64 newton. Y en el apartado B nos dice que calculemos módulo, dirección y sentido. Pues para el módulo es muy fácil, el módulo de cualquier vector, en este caso del módulo del vector fuerza total, será la raíz cuadrada de la componente x de ese vector al cuadrado más la componente y de ese vector también al cuadrado. En este caso será la raíz cuadrada de 5,64 cuadrado más 5,64 cuadrado, que nos sale 7,98 newton de módulo. Y ahora para la dirección y el sentido, fijaos como nos ha salido positivo y positivo, sería hacia el primer cuadrante, pero vamos a averiguar cuánto va el ángulo. La tangente del ángulo, o sea, la pendiente,
siempre es componente y entre componente x. Pues componente y del vector entre componente x del vector. Y ahora nos llevamos la tangente al otro lado como la función inversa a la tangente, que es la arcotangente. Entonces alfa va a ser el arcotangente de componente x, que es de componente y, 5,64 partido 5,64. O sea, sería la arcotangente de 1, que vale 45 grados. Entonces, la dirección sería la bisectriz del primero y el tercer cuadrante. El sentido sería hacia la derecha y hacia arriba. O también podemos decir que es 45 grados respecto al eje positivo de la, de la X en sentido antihorario.